La noticia tiene que ver con el plano judicial, como José Manuel Barrera y Luz Lidia Castaño Montaño fueron identificados las dos personas que fueron asesinadas en el interior de un vehículo cuando regresaban hacia el municipio de Calamar. Estas dos personas parece que vivían del comercio informal de estas poblaciones cuando fueron sorprendidos por sujetos que aún se desconocen quienes le quitaron la vida a estas dos personas. La noticia está en que el hecho se produjo el lunes y esta es la fecha, esta es la hora que no se ha podido practicar el levantamiento de los cuerpos, tampoco la inspección ocular de los cadáveres. Camilo, ¿qué es lo que está pasando? Pues Gustavo, todo el mundo saca el cuerpo para ir a realizar el levantamiento de estas personas que fueron asesinadas en el sector de La Paz, municipio del Retorno Guaviare, el día lunes. Sí. No ha hecho presencia las autoridades de policía judicial para practicar pues el examen de levantamiento de estos occisos. Entonces es preocupante esta situación. Pero tenemos el audio de una persona que nos compartió sobre la situación. Su voz la hemos cambiado pues para proteger su identidad. Escuchemos el audio sobre el asesinato de estas dos personas en el sector de La Paz Guaviare. Tengo el dato de un homicidio de dos personas en la vereda La Paz el fin de semana a trabajar allí vendiendo un producto comercial, unos productos que manejaba, ropa, correitas, cosas, y fueron asesinados en esta zona del departamento de Guaviare. Los nombres de ellos son José Manuel Barrera y Luz Lidia Castaño Montaño. Luz Lidia Castaño Montaño eran esposos. Fueron en un vehículo, en un Sprint, color verdecito. Desconocemos por qué lo asesinaron. Se le acredita a los grupos residuales de esta zona, de estos grupos disidentes de la FARC, de esta zona de La Paz, que ya han asesinado varias personas. Es muy bueno que condenemos estos actos para que no sigan cayendo víctimas inocentes. Conocemos de algunas personas que perdieron primero la vida 3, después hablaban de 5 que murieron 3 y 2 desaparecidos, y ahora con 2 personas, que pues lamentamos mucho porque eran personas que viajaban mucho al campo, pero no sabemos por qué les hayan quitado la vida. También un amigo transportador que llegó y ya nos informa que ellos quedaron en el caserío de La Paz. Es decir, que los ultimaron ahí, en medio de todo el mundo, en el caserío de La Paz. Ahí quedaron asesinados el día de ayer. No sé la hora en que los asesinarían. Y ahí deben estar ahí en la calle, no sé en qué parte los mataron, pero ahí están en el caserío. Entonces, por favor, esa información es importante para que la Cruz Roja Internacional y bueno, y por supuesto la Defensa Civil puedan avanzar, y si ellos pueden tener los contactos para pedir el permiso para que puedan ingresar a rescatar los cuerpos. Bueno, Erika y Gustavo, pues se distorsionó la voz para proteger la identidad de la persona. Hay que entender que es cercana a la zona y pues su vida y su integridad pues puede correr peligro por esa información, ¿no? La solicitud que hace la comunidad es que vaya algún organismo. Menciona a la Cruz Roja Internacional, menciona a la Defensa Civil, para que acudan al lugar a practicar el levantamiento, pero realmente esto no se ha logrado, no se ha podido cumplir esta. O sea, ni los organismos de humanitaria. socorro actúan ante esta situación, pero pues obviamente los organismos de socorro están también integrados por personas que también sienten temor, personas que también tienen compromisos, personas que también tienen que tener y guardar mucha prudencia. O sea, no porque sean o hagan parte de un organismo de socorro son los todopoderosos, pues también tienen que pensar obviamente en su propia integridad. Pero la situación está un poco compleja. Alrededor de esto se tejen muchas versiones, Camilo y Gustavo. ¿Tenían o no tenían algo que ver con tráfico de estupefacientes? ¿Estaban involucrados? ¿Simplemente estaban vendiendo cachivaches o cacharro, como se les llama popularmente? ¿Fueron confundidos con informantes? ¿Qué hay detrás de todo esto? Erika y Gustavo, pues lo que se puede establecer por parte también de alguna autoridad es que estos dos esposos tenían detención domiciliaria. Es lo que se cree, porque aún no tenemos un informe oficial. Es el rumor que hay por ahora, que tenían detención domiciliaria y que no debían de estar pues fuera de su vivienda, porque hay una orden de un juez para que estuvieran pues retenidos en su casa. Entonces
Toca mirar qué Hay tipo que seguir investigando, de entonces. investigación tenían ellos, de tipo penal, pues ya sean las autoridades que determinen cómo es la situación. En ese momento, ¿ya hicieron el levantamiento de los cadáveres? No, Erika. ¿Siguen dentro del carro? Sí, dentro del carro, en el caserío Dice la Fuente, dentro del caserío La Paz, que fueron ultimados delante de la comunidad. Ayer hablábamos con personal de la Defensa Civil de San José del Guaviare y nos decía que no tenían recursos económicos para movilizarse seguramente, si se puede hacer la acción humanitaria, pero no cuentan con recursos. Si pudieran de pronto o han querido hacer esta labor, pero realmente no cuentan con recursos y es grave esta situación para estos organismos que no tengan las herramientas necesarias, por lo menos mínimo combustible para poder trasladarse y que no hay nadie en una entidad que los respalde, que los apoye. Los primeros que deberían estar allí, Gustavo, sería la Fiscalía, el Ejército. El Ejército y la Fiscalía, por ser un sector rural, entonces deberían de estar allí, generar todo el cordón de seguridad, hacer y prestar todo lo que se requiere para poder adelantar esta labor de ubicación de los cadáveres y de poderlos trasladar, o la misma funeraria. Pero pues no se ve, la policía, recordemos que es urbana, entonces... Pero ellos tienen funciones de policía judicial en estos momentos para practicar el levantamiento. La policía, la SIJIN, Erika. Sí. No, por eso, o sea, se debería de generar allí un tema de seguridad a través del Ejército, la SIJIN y en la misma Fiscalía deberían de llegar al sitio para hacer el levantamiento. Pero en vista de que ni ellos lo hacen, que son los que tienen las armas, la inteligencia, el personal todo, entonces ahora, pues, uno dice que pues serían los organismos de socorro, pero los organismos de socorro tampoco quieren ir y hasta se incomodan cuando uno los menciona. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿a quién se acude? Por ahora, allá están tirados y no pasa nada. Entonces, ¿a quién le va a doler? ¿Quién va a actuar de manera humanitaria ante una situación como esta? Y tratamos de contactar varias veces al señor defensor del pueblo ante esta situación, porque varios ciudadanos llamaron, pero tampoco les contestó a los ciudadanos y tampoco a este medio para que desde la parte de la Defensoría del Pueblo, ¿qué pueden hacer ellos como organismo defensor de derechos humanos? La situación es delicada porque no hay tranquilidad en la zona. Esto indica que grupos irregulares son los que reinan en la zona, que no hay ninguna situación consolidada por parte de la fuerza pública. Es decir, que allí los que mandan son grupos irregulares y no la misma fuerza pública. Hay una debilidad enorme en estas zonas y eso es lo que justamente muchas personas temen para poder asistir o concurrir el 13 de marzo ante el proceso electoral de elegir una curul para el caso de las víctimas por esta zozobra que reina en esta región por el tema de la presencia de grupos irregulares. ¿Sabe qué pasa al final en este tipo de situaciones? Los únicos que ingresan son la funeraria. No más. Sí. Y se quedan sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de levantamiento coordinado para identificar los responsables de los hechos, una labor investigativa. Y eso que de milagro. Y la estadística de homicidios pues ahora, no se ha reflejado. Y los cuerpos, sí, lo que pasa es que cuando ya llegan acá es cuando hacen ese tipo de registros, pero los cuerpos también se pueden empezar a descomponer allí, entonces ya lleva mucho tiempo en este sitio. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar en el transcurso del tiempo. No ha habido una claridad sobre la situación en torno a los cadáveres que fueron encontrados en un paraje rural entre La Paz y Calamar. Lo que se dice, mucha atención, lo que se dice es que un particular habría realizado la labor de hacer el levantamiento con autorización para poder trasladar los cuerpos hasta el casco urbano. O sea, de una de las localidades que estamos por confirmar, pero ya los cuerpos fueron levantados del lugar. Exacto, es importante que quede claridad. Entonces, porque estábamos hablando, Gustavo, que los cadáveres aún permanecían dentro del vehículo. Eso quiere decir que ya se subsanó la situación y que ya fueron retirados de ahí. Exactamente, Erika. Esa es lo que se conoce hasta este momento. Lo que se indica por parte de una autoridad sobre el tema es que allá, sobre la polémica de que quién es el que debe ir, lo que dice una autoridad, dice, allá debería ir a recoger los cadáveres es el alcalde del retorno, sí, porque es en esa jurisdicción. Si la policía judicial no lo hace, o que delegue al inspector de policía. Más o menos el orden de las cosas para que se dé cumplimiento a esta decisión, porque todos se tiran la pelota y nadie asume responsabilidad
frente a los hechos. Hay que indicar que la persona particular que acudió a evacuar los cadáveres hacia el casco urbano, inicialmente llegaron al municipio del Retorno y posteriormente fueron trasladados por parte de organismos hasta el municipio, hasta esta capital. Ya están en la morgue de San José del Guaviare, donde se seguirán los procedimientos nos imaginamos, de inspección ocular, que ya tuvo que haberse hecho, no en el lugar donde se produjo, pero sí los otros actos, ¿no? Sí, los otros actos, y ya viene la parte de legista, de medicina legal.